Bueno, antes de ir al mensaje, hoy vamos a tener una dinámica un poco diferente en la escuela dominical y eso tiene que ver porque el tema de la guerra espiritual es un tema que recurrentemente se habla en la iglesia, desde los púlpitos y en los pasillos, pero es un tema malentendido. Así que necesitamos repasarlo hasta que haya entendimiento en cada uno de nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en la escuela dominical es que aquellos que estuvieron en el campamento, a ver, levanten la mano los que estuvieron en el campamento, bueno, identifíquenlos, porque miren, son pocos. Bueno, ellos van a ser los maestros hoy. Y usted que no pudo estar en el campamento, se va a juntar al lado de uno de ellos. Les vamos a dar el material que se utilizó en el campamento para que usted pueda escuchar, que fue por lo menos de manera resumida en la clase de hoy, que usted pueda escuchar qué se habló en el campamento. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, cada año lo decimos. De alguna manera, de año en año, en el campamento, lo que hacemos es transmitirle visión a la iglesia. Si este año vamos a trabajar en lo que nosotros denominamos la guerra espiritual, es importante que la comprendamos y que no solo veamos el campamento como una actividad donde vamos, cumplimos, nos devolvemos y seguimos, porque entonces allí no hay propósito. La idea es que podamos quedarnos con la palabra de Dios y que sea transformadora en nuestra mente. Así que teniendo eso de alguna manera como introducción, ¿el campamento cómo se llamaba? Escuadrón de fe, ¿cierto? Haciendo alusión que un escuadrón es compuesto por varios soldados. Eso era un ejemplo, un simbolismo, un cuadro de lo que somos nosotros como iglesia. Nosotros pertenecemos a un escuadrón, en este caso el escuadrón de la Iglesia Bautista Redención. Todos y cada uno de nosotros como soldados somos importantes. Si alguno es dado de baja, ¿qué le pasa al escuadrón? Sufre. Si alguno no está preparado para la batalla, ¿qué le pasa al escuadrón? Sufre. Si algún soldado no es obediente, ¿qué le pasa al escuadrón? Sufre, ¿cierto? Porque entonces algunos no están cumpliendo con su propósito. Pero también hay otros que lo han entendido completamente y son necesarios para que podamos orientar a los que están nuevos. Así que en el campamento se nos habló, o bueno, les hablaron a los que pudieron ir, porque yo estoy contado entre los que no pudimos ir, de lo que se trata la guerra espiritual. O sea, se habló claramente de qué se trata la guerra espiritual. También se habló de lo que es la madurez espiritual de un soldado en Cristo Jesús. No solo se trata de entender de qué es la guerra, sino también entender que yo soy el que va a la batalla. Y para eso necesito estar preparado y eso está directamente relacionado con mi madurez en Cristo. Y también se habló en detalle, se hizo toda una dinámica para que pudiéramos entender de qué se trata la armadura de Dios. Hasta hicieron una dinámica, armaron este soldadito bien hermoso que tiene todas las armas espirituales y lo desglosaron detalladamente. Así que esto de la armadura de Dios, Pablo nos habla en Efesios 6. Y como introducción quiero que vaya a la Biblia para que leamos este pasaje. Puede buscar Hechos 16. Y en Hechos 16 encontramos el relato de la visión que le dio Dios a Pablo por medio del Espíritu Santo del varón macedonio. Y básicamente de lo que habla este pasaje rápidamente es que Pablo quería ir a Asia a predicar el Evangelio. O sea, eso está bien, ¿no? ¿Qué más quería el Señor? Que alguien tomara iniciativa para ir a predicar el Evangelio. Sin embargo, Dios a través de esta revelación le dice, Pablo, ahora no es el momento para ir a Asia. Ahorita yo quiero que tú vayas a Macedonia. Macedonia era la entrada a Europa. O sea que básicamente el Señor le dijo, bueno, ahorita no es Asia, ¿ahorita qué es? Europa. Pero todo esto inicia con un versículo que es la estructura de todo después lo que le sucedió a Pablo.
Estamos en el 16:10. Cuando vio la visión, 16:10, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y aquí está la clave. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. O sea, Pablo no se puso a pelear con Dios, Pablo no se puso a quejarse, Pablo siguió haciendo la obra de Dios con lo que Dios le dijo. Él sencillamente creyó. Dieron por cierto lo que el Señor les dijo y se encaminaron para hacerlo. Y después lo que usted va a encontrar de ahí en adelante es la guerra espiritual que tuvo Pablo y su equipo de trabajo. Allí predicaron a Lidia, la mujer que vendía púrpura, mantos púrpura. Después se encontró con la muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación y debido a todo eso que pasó, los golpearon injustamente, los detuvieron injustamente, terminaron en la cárcel injustamente, metidos en la mayor oscuridad injustamente, pero Dios obró e hizo un milagro. El Señor hizo que hubiera un terremoto, que ellos pudieran liberarse de las cadenas, pero ellos no salieron huyendo, sino que siguieron, ¿qué? Predicando el Evangelio. Y ahí entonces encontramos el testimonio de salvación del carcelero de Filipos. Y doy esto como introducción, acompañado también de lo que sucede en Segunda de Reyes 6. Para los que no han leído Segunda de Reyes, en el capítulo 6 se nos está contando la historia del profeta Eliseo. Y los sirios querían tomar una ciudad o querían tomar preso a Eliseo. Y él está viviendo en una pequeña ciudad. Así que el rey de Siria envía todo un ejército para que lo puedan detener. Y cuando una mañana se levanta el siervo del profeta y sale y ve todo ese ejército que los tiene rodeados, él dijo, ¿y qué haremos? Ahora sí, se perdió todo. Y lo que vamos a ver hoy en día es una aplicación de lo que es la guerra espiritual y cuál fue el enfoque de ese siervo y cuál fue el enfoque del profeta. Porque vamos a hablar de guerra espiritual. Así que hoy el propósito mío, el deseo que el Espíritu Santo llegue hablando claramente a nuestro corazón, es que podamos entender que la guerra espiritual no es la circunstancia. La guerra espiritual, principalmente, ¿dónde se libra? Acá, en nuestros pensamientos. Y necesitamos entenderlo claramente, porque tú puedes estar en cualquier lado, pero tus pensamientos no te abandonan. Y ahí es donde principalmente trabaja Satanás, en nuestros propios pensamientos. Así que esto es algo espiritual. Título para el mensaje de hoy es Ganando la batalla más importante, nuestros pensamientos. Si no ganamos la batalla en nuestra mente, estamos como perdidos. No hemos hallado victoria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, porque pudimos levantar nuestras voces, nuestras manos, disponer nuestros corazones a través de las alabanzas para que tú prepararas nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que podamos estar concentrados en el mensaje, Señor, que haya entendimiento y discernimiento espiritual, Señor, para que este mensaje sea transformador, Señor, que quede grabado en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya leímos 2 de Corintios 10, pero vamos a repasarlo. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Con este pasaje en mente, deseo que hoy contestemos 4 preguntas respecto a la batalla espiritual. La primera, ¿dónde se libra la batalla? La segunda, ¿quién es nuestro enemigo? La tercera, ¿con qué armas peleamos? Y la cuarta, ¿cómo se gana esa batalla? ¿Cómo se gana esa batalla en la mente?
Así que vamos a ir al primer punto. ¿Dónde se libra la batalla? Bueno, lo acabé de decir. En nuestros pensamientos. Vamos a ir a Segunda de Reyes 6:15, el pasaje que les mencionaba. Ya les di el contexto de lo que está sucediendo. El ejército sirio ha rodeado la ciudad donde está el profeta Eliseo, o donde vive, y lo que nos dice 6:15 de Segunda de Reyes es lo siguiente. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Bueno, ahí empezó la batalla en el pensamiento. El problema del siervo no es que estuviera inventándose algo, no es que él no estuviera viendo la realidad, porque efectivamente ahí estaba el ejército de Siria sitiando toda la ciudad. El problema es que él solo vio eso y no vio los recursos de Dios. Él se concentró ¿en qué? En la circunstancia. Vio los soldados, vio el ejército, vio los carros y ¿qué dijo? ¿Qué haremos? Su conclusión fue, estamos perdidos. Y muchas veces nosotros ante las diferentes batallas espirituales estamos viendo algo que no existe. O estamos viendo solo la circunstancia y no estamos viendo los recursos de Dios. Así que lo que sucede es que nosotros tenemos un mal enfoque. Y cuando vemos las circunstancias nos olvidamos de los recursos de Dios que Él ha colocado justamente al lado. Entonces, si nos hemos quedado sin trabajo, tenemos pensamientos ¿qué? Negativos. Si estamos enfermos, tenemos pensamientos negativos. Por eso les decía que les voy a compartir un poquito. Yo un día estaba súper bien y el día que me enfermé que no sabía que era dengue fue cuestión de minutos. Me subí al carro y me sentí súper mal. Pensé que era un resfriado, pero ya el otro día estaba en urgencias. Mis pensamientos, mi batalla espiritual en ese momento cuando estaba tan mal, era que el Señor me sanara. Ya, ese era mi único enfoque. Ya. Uno diría, pero bueno, si uno está enfermo, ¿por qué va a pedir? Por sanidad, pero el problema es que nosotros nos enfocamos solo en nuestra circunstancia y no estamos preguntándole al Señor de inmediato ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Por eso leímos lo que sucedió en Hechos. Pablo tuvo 3 luchas espirituales. Una, muy suave, ir a predicarle a las mujeres. ¿Por qué digo que fue una guerra espiritual para él? Porque él como judío no tenía permitido hacer eso, pero él ya tenía el evangelio en su mente. Y él dijo, no, el evangelio es para todos, para gentiles, para hombres, para mujeres. Y él venció la batalla en su pensamiento. Y él no tuvo problema, o si tuvo algo en su cabeza, lo superó rápidamente y fue y predicó el evangelio. Después se encontró con la muchacha que lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba, hasta que la reprendió. Y después lo golpearon injustamente. Él tuvo una batalla espiritual. Pero ¿dónde mantuvo la línea Pablo? En el evangelio. Él no se desvió a ningún lado. Nosotros cuando enfrentamos batallas espirituales, ¿en dónde nos enfocamos? En nosotros. Y perdemos entonces el enfoque que Dios nos ha dado y el enfoque que Dios le ha dado a la iglesia. Segunda de Corintios 10:5 nos dice, derribando ¿qué? Argumentos. ¿Por qué? Porque nosotros somos argumentativos. Nosotros queremos autojustificarnos. Es más, muchas veces nos autoengañamos. ¿Por qué tengo que ir temprano a la iglesia? O sea, ¿quién me va a regañar? ¿Quién me va a decir algo si yo soy recurrente en ir? Y empezamos a argumentar con diferentes cosas. ¿Es necesario que yo vaya al tiempo de oración los miércoles? Otra vez lo mismo. ¿Quién me obliga a ir? O sea, eso lo tiene que hacer la iglesia, pero que yo vaya, ¿por qué? Yo puedo orar en mi casa. ¿Somos qué? Argumentativos. Nos queremos autojustificar con cosas. ¿Por qué? Porque no mantenemos el enfoque en las cosas de Dios. Así que lo que está diciendo Pablo, ¿dónde se libra? Bueno, necesitamos derribar los argumentos. Los argumentos de afuera
y principalmente los argumentos ¿de qué? De adentro. ¿Por qué? Porque muchas veces los argumentos de afuera entran y hacen nido en nuestra mente y los acogemos. Entonces decimos, ok, eso está bien, me gusta, y los dejamos ahí en nuestra mente y empezamos a hacer lo que dicen esos argumentos. Y también dice que hay que llevar entonces cautivo todo ¿qué? Pensamiento. Pablo nos está diciendo claramente que la guerra espiritual no es que estemos enfermos, que la guerra espiritual no es que nos quedemos sin dinero, que la guerra espiritual no son las circunstancias. La guerra espiritual, ¿dónde se está librando? Aquí en la mente. ¿Cómo yo veo la circunstancia? ¿La veo como el siervo? ¿Qué haremos ante la circunstancia? Me van a matar, nos van a detener, nos van a torturar. Ese fue el enfoque de él. Él se olvidó completamente ¿de qué? De Dios y de sus recursos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque Satanás sabe que si él logra influir nuestros pensamientos, va a influir en nuestras acciones. Como tú piensas, es lo que tú haces. Si tu mentalidad solo es hacer dinero, ¿en qué piensas tú? Trabajar, hacer negocios, hacer cosas, no importa lo demás. ¿Tu mentalidad cuál es? Hacer dinero. Si tu mentalidad es ser negativo, entonces todo tú lo ves ¿cómo? De manera negativa. No importa dónde estés. Pueden haber 99 cosas buenas, ¿y tú cuál mencionas? La única, negativa. Es tus pensamientos lo que te lleva a actuar en cada una de las cosas. Y es que es necesario que podamos entender esa secuencia. Nosotros tenemos nuestros pensamientos, de nuestros pensamientos salen nuestras actitudes. ¿Qué son las actitudes? ¿Cómo reacciono yo ante las circunstancias? Dependiendo de cómo yo piense. Véanlo en ejemplos sencillos. No sé si tú has estado en la fila del súper, en la fila de cualquier cosa y viene alguien y ¡chup! Se mete. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cuál es tu actitud ante eso? No sé cuál sea, pero contéstala. ¿Cuál es tu actitud? Bueno, después de las actitudes que vienen, las decisiones. No, lo voy a ir a coger del pelo para sacarlo. Estás colándote. O empiezas a decir, mire, se coló. Y empiezas a armar el alboroto. Porque de lo que hay en tu corazón, empiezas tú ¿qué? A hablar y a actuar. Y después de las acciones que se forma, el carácter. Por eso es que cuando tú dices algo de una persona, oye, ¿qué tal esa persona? No, esa persona negativa. Esa persona es súper positiva. Esa persona es súper feliz. Esa persona ya tiene una etiqueta. Porque eso es lo que forma nuestro carácter. ¿Dónde empieza todo? En nuestros pensamientos. Y son tan importantes esos pensamientos. Vamos a volver a leer Efesios. Capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos está hablando de los pensamientos y cómo nos comportábamos en un mundo que está completamente perdido. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿De dónde nace todo? De lo que tú tienes en tus pensamientos. Segunda de Corintios 4:4. El apóstol Pablo también refiriéndose a esta guerra espiritual, en los cuales el Dios de este siglo cegó ¿qué? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Dónde ataca Satanás? En la mente, en nuestros pensamientos. ¿Dónde se libra la batalla? En los pensamientos. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Donde está tu tesoro, ¿está qué? Tu corazón. ¿Qué tenemos anidado nosotros? Para que pensemos de determinada manera. Necesitamos tener anidada la palabra de Dios. Entonces, la pregunta no es solamente
qué estoy haciendo o cómo me estoy comportando. Deberíamos detenernos ahí y dar un paso hacia atrás, porque lo que yo hago, ¿de dónde proviene? De los pensamientos. Entonces, más bien debería preguntarme, ¿qué es lo que estoy pensando o qué es lo que hay en mis pensamientos que hace que yo me conduzca como lo hago? ¿Por qué estoy teniendo una determinada manera de vivir? Para poder saber qué hay en qué, en mi mente, porque ahí es donde se libra la batalla. Ese es el campo de la batalla. Entonces, la batalla no comienza solo con lo que vemos, sino cómo lo interpretamos. ¿Cómo lo interpretó el siervo cuando salió y vio todo ese ejército? De manera negativa. Él solo vio el ejército, solo vio los caballos, solo vio los soldados, vio gente armada y ¿qué dijo? ¿Qué haremos? Pero lo dijo en sentido ¿qué? Negativo. Ahora bien, ¿quién es nuestro enemigo? El siervo de Eliseo pudo ver al enemigo visible. Él salió y vio al enemigo, al ejército de Siria. Pero el verdadero enemigo no lo podemos ver porque es espiritual. Esto ya lo hemos leído muchísimas veces. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Y como leímos allá en 2 de Corintios, dice que se levantan ¿qué? Fortalezas. ¿Quién es el que levanta esas fortalezas? El mismo Satanás. Pablo menciona fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo podemos definir qué es una fortaleza? Recordemos que Pablo está hablando en términos militares. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es algo que cuesta mucho vencer. En el campo militar puede ser un tanque de guerra. En el tiempo del que estamos hablando de Eliseo, que eran las murallas o los mismos ejércitos, por eso las ciudades eran amuralladas. Se le decía a esta ciudad es una fortaleza, porque tenía muros como fuertes. Entonces, en el ámbito de la batalla espiritual, Satanás, ¿qué está levantando en nuestra mente? Fortalezas. ¿Para qué? Para que no las podamos derribar. Y ese es el punto de la batalla espiritual. Así que en el ámbito espiritual, ¿cómo comienza una fortaleza o cómo empieza a crecer esa fortaleza? Cuando permitimos que una mentira empiece a anidarse en nuestra mente. Y esa mentira está ocupando el lugar de una verdad de Dios. No importa la mentira. Puede ser así pequeñita, puede ser así de grande. Algunos dicen, no, es que eso es una medio verdad. Conclusión, ¿qué es? Mentira. Hay mentiras que el mundo te dice y hay mentiras que tú mismo te dices. Lo que yo les hablaba, la autojustificación. Tú tienes un obstáculo y entonces tú te autojustificas. Te lo crees y cambias tu comportamiento y actúas de determinada manera. ¿Por qué es eso? Porque tú estás cambiando o sacas una verdad de tu mente y colocas una mentira. O que el mundo te trajo o que tú mismo colocaste. Y así empiezas entonces a actuar en ese sentido. Les doy un ejemplo. ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios respecto a ofrendar? ¿Que ofrendemos o que no ofrendemos? Están muy callados. Les hablé de un tema muy álgido. La verdad, sin temor a equivocarnos, ¿cuál es? Que ofrendemos, ¿cierto? Pero vienen las preguntas, ¿y cuánto? ¿Y cómo? ¿Y el diezmo? ¿Y cada cuánto? ¿Y cada cosa? ¿Cierto? Empezamos entonces a argumentar en nuestra cabeza. Y algunos dicen, bueno, pero si Dios es espiritual, ¿Dios por qué necesita de mi dinero?
Ya, sencillo. Y la gente empieza a argumentar. Y entonces, ¿cómo se levanta la fortaleza? Bueno, que una persona puede terminar asistiendo a la iglesia sin nunca ofrendar. ¿Por qué? Porque él ya tiene una mentira que reemplazó por una verdad de la palabra de Dios. Y esa es la manera como trabaja Satanás. Así que volvamos a un ejemplo clásico, Génesis 3, del 1 al 5. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el jardín del Edén, la charla de la serpiente con Eva, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Veamos cómo funciona esto, o cómo funcionó. Dios dio palabra, Dios dijo, esto es lo que se debe hacer, y esto es lo que no se puede hacer. Satanás, ¿qué hizo? Cuestionó la verdad. ¿Qué hizo Eva? Consideró la mentira. ¿Y qué sucedió? Finalmente actuó conforme a ella. Otra vez, Dios dice, Satanás cuestiona, yo considero esa mentira, y si no estoy preparado para la batalla espiritual, ¿cómo termino actuando? Conforme a la mentira que me dio Satanás. ¿Dónde se libró la batalla? En mis pensamientos. No es porque estuviera enfermo, no es porque estuviera sin plata. En el jardín del Edén, ¿qué tenían? Todo, absolutamente todo, tenían la vida perfecta. ¿Dónde libró la batalla Satanás con Eva? En su mente, para convencerla. Y eso es supremamente importante. Así que los pensamientos del siervo de Eliseo, ¿cómo fueron? Negativos. Ya la batalla estaba perdida para él. Así que nosotros debemos ser, ¿qué? Espirituales para poder discernir los recursos de Dios. La estrategia de Satanás es sembrar, ¿qué? Pensamientos contrarios a la verdad. Si Dios dice blanco, ¿qué dice Satanás? Negro. Si Dios dice alto, ¿qué dice Satanás? Bajo. Si Dios dice a la derecha, ¿qué dice Satanás? A la izquierda. Siempre es contrario. Así que Satanás puede sembrar en tu mente hoy pensamientos de ¿qué? De incredulidad. Puede sembrar pensamientos de orgullo, de temor, de resentimiento, de inmoralidad, de autosuficiencia y de rebelión contra Dios. Y todo eso te lo va a dar ¿cómo? Con argumentos. Bueno, lo que pasa es que el pastor es muy exagerado con algunos comportamientos que él pide. Así que Dios no es de esa manera. ¿Y empezamos a qué? A crearnos nuestras propias voces pensando que es Dios quien nos está hablando. Pero no se trata de lo que diga el pastor, no se trata de lo que diga mi hermano, se trata de lo que dice ¿quién? Dios en su palabra. Así que nosotros tenemos un enemigo muy astuto. Ese enemigo es Satanás y va a hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para que nosotros levantemos fortalezas en nuestra propia mente. En la Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Conforme tú piensas, lo que está diciendo esto en Proverbios 23:7, si lo quieren apuntar, lo que está diciendo es, lo que tú piensas es lo que tú eres y así actúas. Ya. ¿Qué es lo que está formando tu pensamiento? ¿La palabra de Dios o la palabra de Satanás? Pero tú no puedes mezclarlas. Tienes que tener clara la verdad. La verdad es que Satanás no está muy interesado en trabajar en el control de lo que hacemos. O sea, Satanás no está interesado en que tú hagas cosas. Satanás está interesado en ¿qué?
en tener doblegado tus pensamientos. Porque Él sabe que si influye en tus pensamientos, si te tiene convencido de algo, así tú vas a actuar. Sencillo. Entonces Él no está pensando, voy a ver qué hace Él, voy a ver qué hace Él. No, Él está interesado en, yo quiero que piense así, yo quiero que piense así, yo quiero que piense así. Y cuando pensamos conforme el mundo nos trae cosas, entonces estamos pensando conforme a Satanás. Y ese es nuestro gran enemigo, que se libra aquí en la mente. Ahora, ¿con qué armas vamos a pelear esta batalla? Segunda de Reyes 6:16. Volvamos allí. ¿Qué dijo el siervo? ¿Qué haremos? ¿Qué le contestó el profeta? Versículo Segunda de Reyes 6:16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Una perspectiva completamente diferente. El siervo está limitado. Eliseo, ¿qué está viendo? La perspectiva de Dios. No tengas miedo. ¿Cómo estaba el siervo? Completamente atemorizado. ¿Qué le dijo el profeta? No tengas miedo. Ahora, ¿estaba el ejército ahí? El ejército estaba ahí, pero uno tenía temor y el otro no tenía temor. Así que nosotros peleamos con armas espirituales, como dice 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y ese día que el siervo se levantó y vio todo este ejército, Dios ya tenía preparadas las armas para vencer en esa batalla. Esto es entonces también muy importante entenderlo, porque las armas en la batalla espiritual, ¿cómo son? Espirituales, ¿cierto? Si yo no tengo dinero, yo debo discernirlo espiritualmente, si soy un hijo de Dios. Porque si yo pienso, si no tengo dinero, lo que debo hacer es tener dinero, bueno, de pronto vienen y te hacen una propuesta indecente. Y tú dices, yo necesito solucionar el problema del dinero. Y Satanás te está ganando la batalla, ¿dónde? En la mente. Porque tú dices, yo lo que necesito es solucionar el problema del dinero, no importa lo que toque hacer. Porque a veces nosotros decimos, tenemos lo que tenemos que hacer para conseguir el dinero. Pero ojo con esa frase, porque esa frase tiene un contexto positivo y también tiene un contexto negativo. Es donde tú estás parado, qué es lo que tú estás pensando. Cuando tú dices, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, es que la palabra te está diciendo, mira las hormigas, cómo trabajan y consiguen el sustento. Eso es lo positivo. Pero si tú del otro lado estás pensando, tengo que hacer lo que sea, bueno, te proponen algo ilegal y tú dices, bueno, toca hacer lo que sea, lo importante es conseguir el dinero. ¿Dónde se libró la batalla? En la mente. Pero como no estaba parado firme como soldado con armas espirituales, pues la perdí. Así que la batalla espiritual no la vamos a vencer simplemente con fuerza de voluntad. Yo estoy haciendo esto, tengo que dejar de hacerlo. Tengo que dejar de hacerlo. Porque es una nueva era, ¿cierto? Son pensamientos positivos. Tengo que dejar de hacerlo. Eso no sucede. Porque la Biblia, ¿de qué nos está hablando? Que nosotros tenemos un enemigo espiritual. Y yo necesito con las armas espirituales vencerlo. Yo solo no lo voy a vencer. Yo soy un hijo de Dios que está protegido por Dios, pero yo tengo que hacer mi parte como soldado, parte del escuadrón de la fe. Esto no es una varita mágica, que yo un día digo, Señor, estoy batallando con esto, me voy a acostar a dormir y espero levantarme y que tú ya hayas solucionado. Como que Dios llega por la noche y ¡pling! Y ya, tú estás bien. ¿Dios a qué te llama? A que tú utilices, ¿qué? Tus armas espirituales, porque Dios está interesado en que tú tengas comunión con Él. Necesitamos utilizar las armas que Dios nos ha provisto. Dios nos proveyó de una armadura espiritual, la cual Pablo describe en su carta a la iglesia de Éfeso. En el campamento la vieron detalladamente. Vamos a repasarla, vamos a leerla. Efesios 6, 14 al 18.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso lo vieron detenidamente en el campamento, lo hemos predicado más de una vez, ahorita en la escuela dominical la van a volver a repasar, pero permítanme a mí resumir las armas, estas armas, de una manera práctica. Las armas básicamente ¿en qué consisten? La palabra de Dios. Sin palabra de Dios, tú estás completamente desarmado. Si ustedes recuerdan, la tentación de Satanás para Jesús en el desierto fue ¿qué? Precisamente atacar sus pensamientos. ¿Cómo contestó Jesús? Escrito está. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos llevar todos nuestros pensamientos a la palabra de Dios, no a lo que nosotros creemos, no a lo que nosotros pensamos. La verdad no está en nuestra mente, la verdad está en la palabra de Dios. Y yo tengo que tomar la palabra de Dios y entonces atesorarla en mi corazón para que cuando piense algo, piense lo que está en mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero todo eso ¿por dónde pasa? Por el pensamiento. ¿Cómo se combate la mentira? Con la verdad de la palabra de Dios. Cuando llegan pensamientos de afuera o de adentro, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a la palabra de Dios para filtrar. ¿Este pensamiento es así o no es así? Lo otro que necesito, ¿qué es? La oración. La Biblia de etapa a etapa nos anima ¿a qué? A estar orando en todo tiempo. De manera personal, de manera grupal, de manera congregacional, de manera familiar. La Biblia siempre nos está animando, Dios siempre nos está animando a que estemos ¿qué? Orando. Y hay una batalla espiritual por la oración. No tenemos tiempo para orar, no sacamos tiempo para orar, nos da pereza orar, hacemos otras cosas antes que orar. La Iglesia Bautista Redención tiene una batalla espiritual por la oración congregacional. Los miércoles a veces nos vemos 5 personas para orar congregacionalmente. Eso es evidencia que algo está pasando en la iglesia, que de alguna manera piensa que el miércoles al mes no es necesario ir. Eso es una batalla espiritual y cada uno de nosotros puede tener un argumento para no venir. Y puede ser que estés trabajando, puede ser que estés muy ocupado, pero la pregunta sería, ¿cómo estás librando esa batalla? ¿Algún día has pedido permiso? ¿Algún día has acomodado tu horario para poder venir? Hay una batalla espiritual. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Argumentar en nuestra mente para justificarnos por qué no venimos. Y así con muchas cosas. Este es un ejemplo que lo coloco porque es algo que es nuestra batalla espiritual. Cada uno en su familia, cada uno como persona puede estar librando su propia batalla espiritual referente a algunas cosas. Sabemos que nos paramos en la línea gris de la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿qué empezamos a hacer? A argumentar. Somos argumentativos. Y entonces la batalla se está librando ahí. Y dice Segunda de Reyes 6:17, vamos a volver. Vuelva a leer el 16. Él le dijo, no tengan miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Si se dan cuenta, Eliseo no le dio argumentos positivos. Oye, vamos a morir los dos, que siempre hemos sido compañeros. Oye, nosotros vamos a ser fuertes, vamos a pelear hasta cuando nos maten. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Orar. Él oró de inmediato.
¿Y qué fue el propósito de la oración de Eliseo? Eliseo no oró por él. Señor, dame valentía que yo pueda portarme para que él imite mi ejemplo. ¿Cuál fue la oración de él? Espiritual. Le dijo, Señor, que mi siervo abra los ojos para que pueda ver la realidad espiritual. ¿Y qué hizo Dios? Le abrió los ojos. El ejército de Siria estaba ahí, pero también ¿quién estaba al lado? El ejército de Dios. Nosotros necesitamos recurrir a Dios en oración en todo momento. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros vamos a poder ver los recursos espirituales que Dios nos está brindando. Pero si nuestra propia batalla espiritual es no orar, pues entonces necesitamos primero librar esa batalla espiritual. ¿Para qué? Para que el Señor pueda darnos en el poder del Espíritu Santo, que es esta otra arma espiritual, el poder del Espíritu Santo. Dios no nos dejó solos. Varias veces he dado el nombre, Dios es un Dios inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está en relación, está interesado en relacionarse con nosotros. No fue que nos creó y nos dejó, miren a ver qué hacen. O no fue que Él dijo, bueno, ahí está la Biblia, léanla y miren a ver qué hacen. No, la Biblia es la manera de ¿qué? De conocer la revelación de la palabra de Dios, pero Dios sigue estando como vivo porque Él es eterno. Él quiere relacionarse con nosotros y eso lo experimentamos a través del Espíritu Santo. Dios no quiere que nos transformemos con nuestro propio esfuerzo, porque no podemos. Él sabe que no podemos. Él quiere transformarnos. Por eso en la Biblia muchos versículos apuntan a eso. Romanos 8:29. Pueden acompañarme a buscarlo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la meta de Dios? No solo que seamos salvos, sino que seamos ¿qué? Conformados a la imagen de Jesucristo. Primera de Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Conformándonos, es decir, que pensemos igual que Cristo, porque ya nos dio esa mente. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Señor está interesado, ¿qué? En transformarnos. Efesios 4:22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo nos está transformando Dios? Bueno, Él lo que nos está diciendo es que nos despojemos, ¿qué? Del viejo hombre primero. Que nos renovemos ¿en qué? En el espíritu, en nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros teníamos una vieja naturaleza. Y Dios está diciendo, si ustedes no hacen lo que Cristo hacía, no hay una renovación en la mente. O sea que van a quedar iguales. Pero si ustedes están atendiendo la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos, ¿qué está cambiando? Su pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que sí se pueden despojar de ese viejo hombre y vestirse de ¿cómo? Del nuevo. ¿Cuál es el nuevo hombre? Cristo en nosotros. Como dice Colosenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando aparece un pensamiento contrario a Dios, no basta con decir, no quiero pensar en esto. ¿Sí les ha pasado eso? Aparece algo en nuestra mente y dice, yo no quiero pensar en eso, yo no quiero pensar en esto. Más bien deberíamos preguntarnos cuando pensamos cosas que no debemos pensar es ¿qué dice Dios acerca de esto?
Porque la mentira, ¿cómo se confronta? Con la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos cambiar las mentiras que Satanás nos trajo o que nosotros mismos nos contamos y creímos, para cambiar esa mentira por una verdad. Amén. Bueno, ¿cómo se gana la batalla? Bueno, 2 Corintios 10:5 nos dice que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En 2 Reyes 6:17 vamos a leerlo, hablando del siervo y de Eliseo. Acabamos de leerlo. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios no creó ese ejército celestial cuando le abrió los ojos al siervo. ¿Dónde estaba el ejército celestial? Ahí, solo que él no lo podía ver. Pero era necesario que Dios le abriera los ojos. ¿Cómo vamos a vencer nosotros en la batalla espiritual? Cuando le oremos a Dios persistentemente que abra nuestros ojos espirituales. Si ustedes leen las cartas de Pablo, ¿cuál era la insistencia en su oración? Esa. No literalmente dice que abra nuestros ojos espirituales, pero él dice, por ejemplo, que sean llenos del conocimiento de la verdad, que puedan permanecer en Cristo, que puedan tener discernimiento e inteligencia espiritual. ¿De qué está hablando Pablo? De que abramos nuestros sentidos espirituales para que no nos enfoquemos en la circunstancia que estamos viendo, sino que podamos ver los recursos que Dios tiene al lado de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Como dice Romanos, el Señor nos lleva de victoria en victoria. Pero si nosotros tenemos nuestros pensamientos claros y podemos tener la verdad de la palabra clara. Entonces, antes de decir qué haremos, deberíamos orar al Señor para que podamos entender la circunstancia desde el punto de vista ¿cómo? Espiritual. 1 Corintios capítulo 2 que dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, pero el espiritual sí las puede ¿qué? Entender. Pero Pablo también dice que también hay gente que se porta como natural o como carnal. Entonces nosotros deberíamos orar para saber dónde estamos. Señor, danos discernimiento, porque yo quiero ser ¿qué? Espiritual, no natural. Yo quiero ver el ejército de Dios alrededor de las circunstancias para poder vencer. Así que nosotros, en cierta manera, permítanme decirlo de esta manera, nosotros no podemos dejar nuestros pensamientos por ahí en el aire, como pajaritos, a ver qué hacen los pensamientos. Nosotros necesitamos llevar nuestros pensamientos ¿cómo? Cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegan pensamientos debemos llevarlos de inmediato a la palabra de Dios. Esto que estoy pensando está conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y eso sucede tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Leímos lo que le sucedió a Pablo. Pablo, ¿para dónde quería ir? Para Asia. ¿Pero qué le dijo Dios? Europa. ¿Y qué hizo Pablo? Él entendió que era una revelación de la palabra de Dios. Y eso cambió el enfoque completamente de su orgullo, de decir, pero si yo estoy haciendo la obra del Señor, yo voy a hacer lo que quiera. Si el pastor me dice acá, no pastor, yo estoy haciendo la obra acá. Usted podrá ser el pastor, pero no, yo lo voy a hacer acá. Y si no es acá, no cuente conmigo. ¿Ven cómo en las cosas buenas yo puedo tener mis pensamientos alejados de la realidad de la palabra de Dios? ¿Y qué decir cuando estamos pensando cosas malas? Y en eso hay muchos ejemplos. En la música, en pensamientos culturales. O sea, la cultura nos quiere decir que las prácticas culturales son la verdad. ¿El aborto es una verdad de la palabra de Dios? No, es claro que Dios está en contra del aborto, de quitar la vida, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué está diciendo la cultura, el sistema mundo? Que el aborto es una salida. Y como son movimientos culturales, finalmente terminan siendo ¿qué?
establecidos como verdades. Entonces yo tengo que tener discernimiento, porque yo no puedo mezclar una verdad con una mentira. Si le he creído a Cristo, creo en la palabra de Dios, punto y cierre. Si tú empiezas a argumentar a la palabra de Dios, a agregarle cosas, tú lo que estás haciendo es acomodar a Dios a ti. ¿Eso qué es? Autoengaño. Porque Dios tú no lo puedes acomodar a tu manera de pensar. Dios sigue siendo Dios, Dios santo, y nunca va a cambiar su verdad, ni nunca va a negociar con ninguno de nosotros. Dios se va a mantener firme en cada uno de sus propósitos y en cada una de sus verdades. Nosotros, como he dicho, es los que somos argumentativos. No, pero no debo ser tan drástico con esto. Bueno, en este caso sí se puede. Esto no está tan malo. Bueno, esto sí tiene algo de pecaminoso, pero bueno. Cosas así, empezamos a argumentarnos. Pero ¿cómo se gana la batalla? Bueno, filtrando todo pensamiento por la palabra de Dios. Yo lo coloqué de esta manera. ¿Qué deberíamos preguntarnos nosotros cuando llegan este tipo de pensamientos? ¿Este pensamiento es verdadero? O sea, ¿se ajusta a la verdad de la palabra de Dios? Piénsalo de cualquier manera. Por ejemplo, para los jóvenes, la música que escuchan, que es muy diferente a lo que nosotros escuchábamos, deberíamos preguntarnos, ¿esta música le agrada a Dios? Pero no solo contestarlo filosóficamente, sino ir a la palabra de Dios y ver que las letras, la música, la melodía, la entonación sí le agrada a Dios. Porque no todo lo que dice Jesús, Jesús es bueno. Todo tiene que ser consistente en ese sentido. Y así muchas otras cosas. Es decir, ¿este pensamiento está de acuerdo con la palabra de Dios? Y lo otro, ¿este pensamiento me lleva a obedecer a Cristo? En cada una de las cosas, en las grandes y en las pequeñas. ¿Por qué? ¿Dónde se libra la batalla? Acá, en la mente. Y nosotros necesitamos ¿qué? Derribar todos esos argumentos. ¿Es necesario que yo esté diciendo esto? Pareciera que hay cosas buenas que yo puedo mencionar, pero yo debería preguntar, ¿es necesario que yo lo esté diciendo? ¿Es necesario que lo diga de esta manera o de esta manera? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Yo necesito alinear mis pensamientos con los pensamientos de Cristo. Y si ese pensamiento no pasa por eso, no pasa la prueba, pues no debería estar en mi mente. Y ahí es donde yo voy a librar la batalla espiritual, ¿cómo? En oración, en el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Si nosotros persistimos en mantener ese tipo de pensamientos, sencillamente lo que estamos permitiendo es que las mentiras se aniden acá. Y así voy a actuar, porque ya ahí vimos la secuencia, ¿no? Todo empieza con los pensamientos y después termino haciendo o hablando de esa manera. Romanos 12:2. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, ¿qué quiere decir? Adoptar el esquema del pensamiento de este mundo. Y el mundo tiene muchas cosas contrarias a la palabra de Dios y las mezcla con verdades. Pero sencillamente lo que está haciendo ¿qué es? Engañarnos. En ese sentido. Entonces, el mundo presenta un patrón. En la mente, ¿qué hacemos? Lo recibimos. El pensamiento, ¿qué hace? Lo procesa, ¿cierto? Entonces, estamos allí argumentando. Y la conducta termina reflejándolo. Entonces, por eso es que vemos muchos cristianos o pseudocristianos que se portan como mundanos. Pero dicen, pero te hablan siervo, varón, la palabra dice, sí, yo estoy de acuerdo con esto, pero en su comportamiento, ¿qué tienen? El pensamiento del mundo. Y están sentados en las iglesias. ¿Ven por qué la batalla debemos entenderla? ¿Dónde es que se libra de verdad? En nuestros pensamientos. Dios desea transformar nuestra mente. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya leímos en Efesios 2. ¿Cuál era el entendimiento que teníamos antes? El entendimiento
del mundo. Por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos entonces renovar nuestro entendimiento. Es decir, que Dios renueva nuestra vida a través de nuestra manera de pensar. Tú antes pensabas como el mundo, ahora ¿cómo debes pensar? Como Cristo. Ahora tú tienes la mente de Cristo y por eso te di el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te enseñe, para que te recuerde, para que te revele, para que alinees tu voluntad con mi voluntad. Otra vez, ¿dónde se libra la batalla espiritual? En nuestros pensamientos. Y debemos darle importancia a eso. Debemos escoger qué pensar conforme a la palabra de Dios. Te vienen pensamientos que no están acorde a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Busquemos Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Necesitamos cambiar nuestros pensamientos completamente. A varios hermanos en consejerías les he dicho esto desde hace muchos años. El único que puede decir o que tiene derecho a decir yo soy, ¿quién es? Cristo. ¿Dónde escuchamos el yo soy por primera vez? En Éxodo, ¿cierto? Moisés. ¿Quién? Si me preguntan quién me envía, ¿qué digo, Señor? Diles que yo soy te está enviando. Y después en los evangelios escuchamos 7 yo soy de Cristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Pero cuando tú argumentas y tú le dices a las personas, tú ya me conoces, yo soy así. ¿Qué estás diciendo? Que Dios no te puede transformar. ¿Dónde se está librando la batalla? En el pensamiento. Tú estás argumentando que tú eres así y que ya, que la gente se debe acomodar a ti porque tú dices, yo soy así, ya me conocen. No me desafíen, yo soy así. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque acabamos de leer varios versículos donde Dios lo que quiere que es transformar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento conforme al de Cristo. Imitadme a mí que soy manso y humilde de corazón. Pero nosotros luchamos con nuestro ego, que nos vean en lo que hacemos, queremos llamar la atención, queremos resistir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo está aquí en los pensamientos. Cuando tenemos una mente renovada, entonces podemos discernir espiritualmente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Eso quiere decir, el mundo quiere hacernos pensar que lo popular es lo verdadero, ¿cierto? Entonces todo lo que se populariza, Satanás quiere que nosotros pensemos que es verdad. Que lo deseable es lo conveniente. O sea, que lo que yo estoy deseando, que lo que desea todo el mundo es lo conveniente. Que lo culturalmente aceptado es moralmente correcto. Ahí tenemos la batalla del género, ¿cierto? Entonces es una batalla cultural. ¿Para qué? Satanás, ¿qué está haciendo? Ganando una batalla cultural para que digan, no, esto moralmente es correcto. Pero sabemos que esa no es la verdad de la palabra de Dios. Quiere que confundamos nuestros sentimientos con la voluntad de Dios. Eso es súper importante. Entonces Satanás dice, ¿tú te sientes así? Ah, bueno, tú te mereces esto. Quiere que tú confundas tus sentimientos, lo que tú quieres, tus anhelos, con la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, ¿cómo es? Santa, agradable y perfecta. Y no siempre nuestros anhelos y nuestros sentimientos están alineados con la voluntad de Dios. ¿Dónde se libra la batalla? Aquí, en la mente. Esto es lo que yo quiero, Señor. No le pregunto, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para conmigo? Son primero mis anhelos. Satanás trabaja para conformar nuestra mente.
Él quiere que nuestra mente esté conforme al sistema mundo, pero Dios está trabajando para transformarla. ¿Dónde se libra la batalla? En la mente. ¿Qué haremos? ¿Qué fue lo que dijo el siervo? ¿Qué haremos? Porque él se fijó solo en las circunstancias. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Que él levanta ¿qué? Argumentos, fortalezas y quiere convencernos de sus mentiras. ¿Qué hacía el siervo? ¿O qué hizo? Solo vio al ejército enemigo, no vio los recursos de Dios. ¿Con qué armas peleamos? Con armas poderosas en Dios, espirituales. ¿Qué sucedió? Eliseo oró para que le fueran abiertos sus ojos espirituales. ¿Y qué sucedió? Le fueron abiertos sus ojos espirituales. Y los que han leído la historia, ¿saben qué fue lo que pasó? Pasó algo súper interesante. Dios no fulminó al ejército. ¿Saben qué hizo Dios? Los encegueció. Y Eliseo los llevó hasta Samaria delante del rey. Y el rey le preguntó, ¿los mato a todos? Le dijo, no, dales de comer y que se devuelvan para testimonio. Sorprendente, ¿no? La visión de Dios. Pero nosotros necesitamos tener los ojos abiertos. ¿Cómo se gana la batalla? Llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A Cristo. Y eso es algo que necesitamos hacer práctico. Jehová abrió los ojos. El siervo en realidad lo que necesitaba que era ver de otra manera. No necesitaba ver de manera carnal, de manera física, de manera terrenal la circunstancia. Él necesitaba ver de manera ¿qué? Espiritual. Necesitaba tener los ojos espirituales abiertos. Así que la pregunta para nosotros sería, las batallas espirituales que estamos librando, ¿tenemos la mente del siervo o tenemos la mente de Eliseo? Para que podamos librar esa batalla. Necesitamos saber si estamos pensando como Eliseo, conforme a la voluntad de Dios, o estamos pensando conforme al siervo, que solo ve ¿qué? Las circunstancias. Para que nuestra mente podamos orar y decir, Señor, necesitamos una transformación para poder ver los recursos que tú has colocado a nuestro lado. ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia? Pablo lo tuvo claro. El Señor le dio la revelación de ir a Macedonia y tuvo 3 batallas espirituales que se fueron aumentando así, fuerte. Pero él nunca perdió el objetivo ¿de qué? Del Evangelio. Y nosotros nunca debemos perder el objetivo de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si nosotros somos parte de la iglesia, deberíamos estar enfocados en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y estamos advertidos que vamos a tener batallas espirituales, pero también estamos advertidos de que el Señor va a tener ahí los recursos para ayudar a librar esas batallas espirituales. ¿Cómo estamos viendo las circunstancias? ¿Estamos autoengañándonos? Yo puedo pensar, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, porque la verdad de la palabra de Dios dice que yo estoy seguro en mi salvación. ¿Eso es verdad o no? Sí. ¿Pero puedo hacer yo con mi vida lo que quiera? No. ¿Ven cómo es el autoengaño? ¿Cómo puedo yo pararme, vamos a decir, doctrinalmente en una verdad para justificar una mentira? ¿Dónde se libra la batalla? En los pensamientos. Necesito alinear mis pensamientos. Orar congregacionalmente no es importante. Finalmente, alguien va a ir a orar. Eso es lo que tiene que hacer el pastor, porque el pastor es necesario que tenga un programa en la iglesia. Si yo les dijera, bueno, los próximos 3 domingos no va a haber culto, ¿qué dirían ustedes? Algunos dirían, bueno, si lo dice el pastor está bien. Por algo lo está haciendo el pastor. Otros se me acercarían y me dirían, pastor, pero ¿cómo así que no va a haber culto los domingos? O sea, ¿qué es lo que estoy pensando yo respecto a las necesidades de mi iglesia? Las que no me afectan me acomodo, eso es ser argumentativo. Yo necesito es obedecer la palabra de Dios. La Biblia no nos pide que si podemos, oremos. La Biblia ¿qué nos dice? Que oremos, es un mandamiento. Sin embargo, yo argumento para no estar, para justificarme. ¿Por qué lo argumento de esa manera? Porque yo sé que la verdad de Dios es que necesito orar congregacionalmente. Pero como no vengo a la oración, ¿qué hago?
argumento. ¿Dónde se está librando la batalla? Aquí, en los pensamientos. Pero si yo llevara ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿lo pensaría? No, sencillamente iría, porque estoy llevando el pensamiento cautivo en obediencia. Piénsenlo de esta manera. Yo estoy haciendo un tratamiento médico donde todos los días me tengo que tomar 3 pastillas. Me las tengo que tomar. Muchos de ustedes sé que ya han pasado de los 50, ya uno tiene más cajitas en el nochero, ¿cierto? Ya no son dulcecitos, ahora son pastillas de medicamentos. ¿Y estamos nosotros argumentando con eso? No. Batalla espiritual. Sencillamente, ¿qué haces tú? Te las tienes que tomar porque sabes qué es lo que necesitas. No argumentas, te las tomas, te gusten, te sepan feo, lo que sea, te las tomas. Eso se llama obediencia porque tú tienes una prioridad. Y cuando tú no tienes priorizado la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, ¿qué haces? Sigues argumentando. Porque la batalla, ¿dónde se libra? Acá, en los pensamientos. Así que necesitamos genuinamente identificar nuestras batallas. La iglesia, nosotros como hijos de Dios, cada una de nuestras batallas, para ver las circunstancias a través de la palabra de Dios, para que Él ¿qué? Abra nuestros ojos espirituales. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, gracias te damos por este tiempo, por este mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, recordándolo en el transcurso de la semana, Padre del cielo. Padre, sabemos que esta verdad está establecida en tu palabra de Dios, que hay una guerra espiritual, Señor, que se libra contra Satanás, Señor. No es la primera vez que la escuchamos, no es la primera vez que la estudiamos, Señor, pero necesitamos crecer como hijos tuyos, Señor, para poder entender completamente, Señor, que esta batalla se libra en nuestros pensamientos, Señor, y que muchas veces la perdemos. Padre, ayúdanos a entender esta verdad fundamental, que tú estás al lado nuestro, que tú no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar, que tus recursos espirituales, tu palabra, la oración, el poder del Espíritu Santo está ahí para que nosotros libremos esta batalla, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir cada una de nuestras batallas espirituales, Señor, que podamos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.